Y se fue. Bueno, señores, buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidos a a la semana 6, a la clase de la semana 6. Listo, no sé, antes de empezar, si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos visto. La clase anterior lo que vimos fue mayorización. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Listo, entonces. Bueno, arrancamos con la clase de la sexta semana, que es el balance de comprobación y el estado de situación financiera. Como les había mencionado en la clase anterior, la parte complicada ya terminó. La parte de analítica y crítica del tema del libro diario ya la hemos pasado. Hicimos la mayorización en donde nosotros hemos pasado lo del libro diario, lo del libro diario a, déjenme descargar este archivo, a las T contables, y en esta ocasión lo que hacemos es el siguiente paso, que es de las T contables pasarle a un nuevo formato que es el balance de comprobación y el estado de situación financiera. Ya vamos a ver de qué se tratan cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como el balance de comprobación? El balance de comprobación básicamente es un formato en donde, en cambio, todo lo que hice en la mayorización, le paso a este nuevo formato. ¿Sí? Le paso a este nuevo formato porque recordemos que en la mayorización teníamos varias T contables, pero ahora le mando un formato ya, como decir, más simplificado. Ya no voy a tener tanta información regada, sino que voy a tener un solo cuadro. Entonces, básicamente la idea es pasar lo que tengo en las cuentas, pasarla directamente a este nuevo formato. Ya lo vamos a hacer en el taller práctico, que así ahí se entiende mucho mejor. Y el estado de situación financiera. A ver, recordemos para qué sirve la contabilidad o cuáles eran, como decir, las funciones de la contabilidad. Las funciones de la contabilidad básicamente eran, si ustedes recuerdan, era registrar todo lo que sucede en la empresa para controlar, analizar y tomar decisiones. Recordemos, registrar todo lo que sucede en la empresa. Ya vimos que registramos compras, ventas, los activos, los pasivos, etcétera, etcétera. Todo registramos. ¿Para qué? Para controlar, analizar y tomar decisiones. Entonces, controlamos que, por ejemplo, que no se nos dispare el gasto o que las ventas no estén bajas. Analizamos la información, todo lo que sucede mes a mes y tomamos decisiones. Por ejemplo, si las ventas están bajas, tomo una decisión para incrementar. Si el gasto se me está disparando, tomo una decisión para disminuirlo. Pero claro, si no tengo eso a la mano, no puedo tomar decisiones, no puedo analizar. ¿Cómo analizo si no tengo la contabilidad? Como ustedes ven, yo al inicio les decía que uno de mis objetivos era que ustedes comprendan la importancia de la contabilidad en los negocios, en su vida, porque todo esto se puede aplicar a su vida personal, porque ya ustedes teniendo conocimiento de qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, ustedes se darán cuenta que en su casa también tiene eso. ¿Qué es un activo? La casa, el carro, el auto, lo que me deben la gente. ¿Qué es un pasivo? Todas las deudas que tiene mi familia, mi casa. El patrimonio sería la diferencia entre los dos. Ustedes tienen ingresos y ustedes tienen gastos. Entonces, todo se aplica. Entonces, por eso les decía la importancia de tener la parte contable en un negocio es súper importante. Y después, una vez que tengo los registros, hay tres reportes que son súper importantes. Uno es el estado de situación financiera, justamente este, que es lo que vamos a ver hoy. Y el otro es el estado de resultados, que lo vamos a ver la próxima clase. Y el estado de flujo de efectivo, que bueno, eso no lo vamos a ver acá en contabilidad, pero tiene que ver mucho con el ingreso y salida de dinero. Entonces, el estado de situación financiera lo que me permite ver es una fotografía de mi negocio en lo que se respecta a activos, pasivos y patrimonio a la fecha. Entonces, eso es lo importante, saber cuánto está a la fecha las cuentas por cobrar, las deudas, el patrimonio, la utilidad, etcétera, etcétera. De eso se trata este estado de situación financiera. Nuevamente al cuadrito, nunca se olviden este cuadrito que ustedes lo deben tener a la mano. Y eso es básicamente la teoría. Recuerden que hay un video en donde explico más,
pero contabilidad se entiende mucho más con ejercicios. Así que las personas que están en computador pueden seguir lo que vamos a hacer para que de una vez suban el taller. Recuerden que cuando terminen el taller tienen que subirlo acá donde dice taller balance de comprobación, entonces en donde lo vamos a subir y hay una tarea que es para después. Entonces, se bajan el Excel, ¿ok? Las personas que están escuchando, ya voy a aperturar para que lo puedan, no sé hasta qué fecha está, pero de una vez aperturemos para que lo puedan enviar tranquilamente hoy hasta el miércoles, ¿sí? Entonces, tendrían hoy en la noche, mañana todo el día, incluso el miércoles casi todo el día, para que puedan ustedes subir este taller que estamos haciendo. Entonces, hoy estamos 21 hasta el 23. Veamos, ha estado hasta el 25. Entonces, estamos bien. Dejémosle ahí como está para que tengan un buen plazo para poder subir esta tarea. Entonces, como les iba diciendo, miren lo que hemos Gracias, recorrido. Inge. Ya, con gusto, señores. Miren lo que hemos recorrido, ¿no? Hemos tenido ya las transacciones, ¿no? Se compra esto, se gasta en esto, vendemos esto, etcétera, etcétera. Con mucho análisis y criterio han llegado al libro diario, que era la primera etapa. Y en la clase anterior hicimos la mayorización, ¿no? Que era pasar del libro diario a estas T contables. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Ahora lo que tenemos que hacer es el balance de comprobación. El balance de comprobación es este formato en donde básicamente lo que hacemos es trasladarlo de la mayorización, ¿sí? Todo esto, trasladarlo acá. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el balance de comprobación. ¿Y cómo lo hacemos? Muy similar a lo que hicimos la mayorización, que jalábamos los datos desde el libro diario, lo jalábamos hacia las T contables. Ahora tenemos que jalar los datos de las T contables hacia el balance de comprobación. Entonces, ¿cómo hago esto? Nuevamente, podría tipear yo, por ejemplo, acá la cuenta bancos, pero bueno, utilicemos el Excel, le pongo más y voy cuenta por cuenta, ¿no? Cuenta bancos, y de ahí tengo el saldo deudor y el acreedor. Entonces, ¿qué es lo que hago? El saldo del debe y el saldo del haber. ¿Ok? ¿Listo? Y la clase anterior dijimos, ¿dónde tiene que ir? ¿En qué? A ver, bancos es un activo. A ver si recuerdan la clase anterior. ¿Dónde debe ir el saldo de bancos? ¿En el saldo deudor o acreedor? Acreedor. ¿Seguro? Deudor. No, deudor. Debe. Así es. Recuerden esto. Naturaleza. Recuerden la naturaleza. Ahí ya viene la tablita. Entonces, como ustedes están empezando, yo les sugiero poner acá. Mil disculpas. Disculpas si me van a escuchar toser. Justo mi familia les dio, creo que influenza, no COVID, sino influenza. Y claro, y acá mi hijo y mi esposa están bastante tiempo, bueno, 4 días bien enfermos. A mí me dio un poco de tos desde ayer en la mañana, pero no tanto. Así que si me escucha toser, disculparán que estoy con esto, que mi familia está aquí con bastante tos. Listo, entonces, como les decía, eh, como ustedes están empezando, yo les sugiero poner acá una columna adicional que diga el tipo, ¿no? Entonces pongo que es un activo, la cuenta bancos debe y haber, y esta tablita ya me dice, ¿sí? ¿Qué naturaleza es deudora? Si es deudora, ya sé que tiene que ir el saldo en el debe. Entonces, ¿cómo lo saco? Debe menos haber. Y ahí está. Y aquí al final hay una sumatoria, miren. Esto al final tiene que cuadrar. Acuérdense que hay uno que era la ley de partida doble. ¿Qué me decía la ley de partida doble? Que tanto el debe como el haber tienen que ser iguales. Entonces, de eso se trata. Luego me voy con equipos de cómputo. También son equipos de cómputo también son es un activo. Y nuevamente viene la lógica, aplico el saldo deudor, debe menos haber.
Inge, disculpe, dónde estaba el formato de ese de... Está aquí en la semana 6, estamos viendo. Estamos en la semana 6 y aquí está como apoyo. Ah, ya, gracias, Luis. ¿Listo? Déjenme cerrar esto y sigamos. Listo, luego que tenemos maquinaria y equipos que todavía siguen siendo un activo. Y le tomo también el saldo del debe y el haber. Así el T0, el otro, le pongo nomás, no hay problema. Y también es de saldo deudor, entonces es un activo. Luego ya viene la siguiente cuenta. Voy a agrandar un poquito. La siguiente cuenta que es capital social. Me voy acá. Capital social. Le copio el debe y el haber. Y capital social, ¿qué tipo de cuenta es? Según esta tabla. ¿Cuál creen que sea? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio? Un patrimonio. Parte del patrimonio. Entonces, al ser parte del patrimonio es de naturaleza acreedora, entonces debe ser saldo acreedor. Y miren la lógica, si le pongo saldo deudor, me sale valor negativo. Entonces no tiene sentido ponerle en ese lado. Así que el saldo acreedor es haber menos debe. Recuerden, saldo deudor, debe menos haber. Acreedor, haber menos debe. Para que ustedes puedan... Han habido más personas aquí, no les vi que han querido ingresar. Listo, ya están ingresando 3 compañeros de ustedes. Entonces, esto es patrimonio. ¿Listo? Luego vamos con el siguiente cuenta. Ya tengo el capital social. Me voy a cuentas por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar, recordemos, es un activo. Y tomo el saldo deudor del debe y el del haber. Como es un activo, veíamos en la tablita, es de naturaleza deudora, debe menos haber. Entonces voy debe menos haber. Sale 0, lo cual es correcto. Cuando sale negativo es un error, pero cuando sale 0 es correcto. ¿Por qué? Porque quiere decir que nadie nos debe plata. Entonces, vamos bien. O sea, hasta incluso es bueno tener esto, cuentas por cobrar en nulo, porque quiere decir que nadie nos debe y hemos recuperado toda nuestra plata. Luego tenemos la siguiente cuenta, ingresos por servicios. Ingresos por servicios. Me voy acá, le tomo ingresos por servicios. ¿Cuánto es el total del debe y cuánto es el total del haber de esta cuenta? Nuevamente me voy a la tablita, pero miren, por simple vista, yo ya puedo intuir dónde debe ir. Porque claro, aquí está en el debe 0 y en el haber también tiene el valor. Entonces, no podría ir en el saldo deudor porque no tiene dato. Entonces, incluso si hiciera la misma fórmula, me va a salir negativo. Pero para estar seguro, me voy a la tabla, son ingresos, son de naturaleza acreedora. Y si es que es acreedor, es haber menos debe. ¿Se acuerdan que la clase anterior les hice como como un menos acá para que ustedes puedan simular que esto, como ustedes como sacan el saldo, es restando debe menos haber, etc. Entonces acá sería, como es patrimonio, sería haber menos debe. Sería entonces haber menos debe, pero es de naturaleza acreedora. Entonces debe estar en el saldo acreedor. Y esto es un ingreso. Listo, vamos con la siguiente cuenta. IVA ventas. Tomo el total de el debe y el haber. Listo, igual miren, por simple lógica ya veo que es saldo acreedor. Voy a confirmar. Esto es, el IVA ventas es un pasivo, porque recuerden que el IVA de mis ventas no me pertenece, sino que es dinero del fisco. Y
¿Dónde está la tablita? Oiga, que ¿Sí? una preguntita, ¿cómo hace para copiar tan rápido ¿Qué de una cosa? hoja a otra? Ah, simplemente le pongo el más. Sí, sí Por me ejemplo. percaté el más, pero de ahí le da clic o cómo le hace. Ah, sí, después de darle clic en el más, me voy a la pestaña y coloco sobre la celda que quiero y solo le selecciono y enter. Pero Ah, ya. yo hago lo mismo, pero me sale cero a mí. ¿Cómo? A mí me salía ¿Te sale qué? algo así me sale como error. Ah, no sé si es configuración del Excel. No, ahí tendrían que ver. Porque otra es ponerle igual. O sea, creo que es más configuración. Creo que la otra es, si no mal recuerdo, es poniéndole igual. Ah, ya, yo le voy a poner igual Le ahora. ponen igual y de ahí se Ujú. va a la celda y le selecciona. Y ahí también le Ah, selecciona. sí, igual así, Ah, sí, con el ahí igual sí le sale. funciona. Sí, Sí, a mí, igual bueno, sale. sí, con el igual Ya, dije, funciona. gracias. En mi caso, no sé, me funciona con el más, no sé qué configuración será. Pero sí, yo lo que hago es más y darle, seleccionar la celda y con eso listo. Ya, dije, gracias. ¿Listo? IVA ventas es un pasivo, ¿ya? Y suministro ser un gasto. Entonces, si me voy acá a la tablita, el gasto es de naturaleza deudora, quiere decir que es debe menos haber. Entonces, pero primero debo copiar los saldos y saldo deudor debe menos haber. Acá es debe menos haber. Entonces vamos viendo, todavía me está descuadrando. Tengo acá todavía 3 cuentas más, que es IVA compras, arriendos y mantenimiento de oficinas. Nuevamente tengo que ir a hacer. IVA compras es un activo, recordemos que IVA compras es un activo. Voy IVA compras. Voy. Es un activo y nuevamente si veo la tabla, si es un activo es de naturaleza deudora, debe menos haber. Debe menos haber. Entonces tengo que es un activo. Luego tengo arriendos, que es un gasto. Aquí ya tengo otros gastos. Sabemos que es de naturaleza deudora igual. Como el saldo total, igual de naturaleza deudora. Voy viendo que ya casi está cuadrado y me falta el último que es mantenimientos de oficina, que esto también es un gasto. Entonces sabemos que los gastos, todos los gastos van a ser de naturaleza deudora y se saca debe menos haber. Entonces me voy al balance de comprobación. Esto también va a ser un gasto. Mantenimiento de oficina. Y copio los saldos totales. Y ya debería cuadrarme. Listo. Entonces, como ven, es nuevamente un proceso operativo en donde debo pasar de las T contables que armé en el paso anterior, debo pasar a este balance de comprobación. Y hasta ahí es donde llega el balance de comprobación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y ya van a ver para qué sirve este campito que le aumenté adicional, que no es obligatorio, pero sí les recomiendo, al menos en esta etapa en donde están iniciando con el tema contable. ¿Dudas, preguntas? Listo. Nada. Ahora, sí, diga, señor Rincones. Otro compañero estaba preguntando. A otro compañero era, listo. Ok. ¿No? Listo, entonces. Ahora vamos con el primer reporte, como les decía, el balance de comprobación. Y miren cómo de esto hemos llegado a esta parte. Ya vamos resumiendo, se va viendo un poco más de números, pero claro, me falta todavía la reportería, o sea, algo que me diga mucho más fácil de interpretar la información. Y ahí vienen, este reporte es el primero, el estado de situación financiera, que básicamente lo que tiene es un título, el nombre de la empresa, la fecha,
y la moneda. Esto es un estándar que se maneja. Ingeniero, Perdón, le silencié sin querer. Dígame, por favor. de Dígame. pronto ahí en el balance de comprobación ahí no se puede poner o hay una disposición de poner activos, pasivos primero o como o se pone en desorden o como de pronto. Aquí todavía no importa el orden. Entiendo su pregunta. Todavía el orden aquí no es importante de poner primero activos, luego pasivos. No. Yo lo he hecho en el orden en donde están las T contables, pero yo si hubiera querido hubiera empezado bancos, cuentas por cobrar, IVA. Equipos, todavía eso, el orden en donde yo voy ingresando las cuentas todavía no es importante. Acá sí. Acá ya es importante. Ok. Listo. Listo, y justo de la pregunta que viene que dijo su compañero. Claro, ¿el orden importa? O sea, lo que él dice es primero los activos, luego todavía, aquí no importa el orden, acá sí ya importa. ¿Por qué? Porque este reporte lo que me permite ver es una fotografía de mi negocio, pero en lo que se refiere en activos, pasivos y patrimonio. Entonces, el estándar del estado de situación financiero es, primero van mis activos, como ven acá, luego van mis pasivos y luego mi patrimonio. Y al final se debe cumplir la ecuación contable. ¿Quién se acuerda cuál era la ecuación contable? Activo menos capital, ¿no es? Por ahí va. Patrimonio es igual a activo menos capital. Es correcta la fórmula que usted dijo, pero la original, ¿cuál es? Es patrimonio. Activo, Ajá. activos igual a pasivo más perdón, más patrimonio. Sí, es exacto. Pasivo más Pasivo patrimonio. más patrimonio, así es. Sí, sí. Se debe cumplir. Se debe cumplir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, aquí sí ya viene lo que dijo su compañero, debemos poner en un orden. Y acá lo que se deben poner, déjenme aumentar unas columnas, son los activos corrientes y los no corrientes. ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia entre los corrientes y los no corrientes? ¿Cuál creen que es la diferencia entre un activo corriente y no corriente? El corriente creo que es el que está en movimiento, el que se hace flujo de dinero y el no corriente el que es algo que está en el precio estático. Es correcto, o sea, es una interpretación muy buena. Es así. Básicamente los corrientes o líquidos son la plata, el efectivo, el que está ahí circulando, el que me permite así comprar y pagar rápido las cosas. Entonces los corrientes, véanles como liquidez. En cambio los no corrientes, como dijo su compañero, son estáticos. Claro, ¿como cuáles? Edificios, carros, computadoras. Entonces eso tiene que ver. Entonces la lógica siempre es poner los activos corrientes, que serían los líquidos, y los no corrientes después. Un poco para que, a manera de recorderis, ¿se acuerdan que había un archivo de Zapata, el formato de Zapata que creo que estaba en la semana 2? En la semana 2 me parece que estaba, aquí está, el plan de cuentas del libro de Zapata. Si ustedes recuerdan, y que ya fue hace algunas semanas atrás, analizamos ese tema. ¿Se acuerdan? Miren, activos corrientes, caja, bancos, inversiones, cuentas por cobrar y mercadería, el inventario. Entonces, como dijo su compañero, son los que están en circulación, los que se mueven. En cambio, los no corrientes son más estáticos o también se les conoce como activos fijos. Terrenos, edificios, equipos de oficina, cómputo, vehículos, muebles, etc. Entonces, el balance de comprobación, primero van los activos corrientes y luego van los activos no corrientes. Ahí sí el orden importa. Luego los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos no corrientes? Y los corrientes. ¿Cuáles son? ¿Cuál será la diferencia entre un corriente y un no corriente? ¿Alguien se acuerda? Primero acordémonos que los pasivos son una deuda. Es lo que yo debo. Entonces,
la deuda corriente es la que debo pagar ya, rápido, en 30 días, a corto plazo. ¿Qué tiene que ver con eso? Los sueldos de los trabajadores, el tema de los impuestos, la tarjeta de crédito, los sobregiros, que es ya, o sea, ya debo pagar ya. En cambio, los no corrientes, los pasivos no corrientes son la deuda a largo plazo. O sea, por ejemplo, me endeudé con un proveedor a 2 años, me endeudé con un banco para comprar la oficina a 30 años. Entonces, hablamos de deuda a largo plazo que debemos pagar en un futuro. En cambio, el corriente es ya. Normalmente la diferencia es un año. O sea, menos de un año corriente, más de un año no corriente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y en el patrimonio siempre habrán dos cuentas, principalmente el capital y la utilidad o pérdida. Entonces, ahora lo que tenemos que trasladar es del balance de comprobación, pasarle acá. Entonces, ¿cuál será el activo más corriente o más líquido que tengo aquí en este momento? Bancos. Bancos, sí. Si hubiera cajas, sería cajas, pero bancos es el más corriente. ¿Por qué? Porque voy, cambio un cheque, saco dinero de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, voy a marcar la cuenta bancos, ¿sí? Y de ahí pongo acá activos, la cuenta bancos, y aquí ya solo pongo el saldo nomás. Listo. Entonces, miren cómo me suma el total de pasivos no corrientes. Voy a cambiarles de color un poco para que se diferencie, que es una sumatoria. ¿Ya? Pasivos corrientes y los no corrientes. Ok, veamos si es que están bien las sumas. Simplemente voy a poner bien la suma acá y esta suma acá. Listo. Entonces ya tengo acá el activo. Luego viene equipos de cómputo. ¿Dónde pondrían ustedes equipos de cómputo? No corriente. Exacto, Activo. no corrientes. Correcto. En activos, correcto, pero no corrientes. Aquí está, miren. Equipos de computación. Eso ya viene a ser un activo no corriente. Entonces le pongo acá. Equipos de cómputo y le pongo el saldo. Perdón, este de acá. Listo. Entonces solo por formato le voy a poner acá un poquito de sangría. Y miren, ya voy viendo, ¿no? Cómo está estructurado. Poco a poco se va armando. Y aquí, miren la diferencia. Acá este campo lo que tiene es básicamente cumpliendo la ecuación contable. ¿Por qué? Porque aquí está el total de activos y aquí está el total del pasivo más patrimonio. Todavía no llegamos ahí. Listo, entonces. Le pongo acá en amarillo, luego viene maquinaria y equipos. ¿Dónde le pongo? Maquinaria y equipos. Activo no corriente. Activo también, no corriente. Es no corriente igual. Maquinaria y equipos, no corriente. Listo. Y vamos teniendo ahí. Vamos armando. La siguiente cuenta, patrimonio, capital social. Bueno, ya dice acá donde le pongo capital social. Así sea saldo acreedor. Voy a silenciar por ahí un micrófono. Listo. Vamos con la siguiente cuenta que es el capital social. Capital social, como vimos, es parte del patrimonio, entonces me tocaría ponerle acá. Capital social y el valor. Pero el saldo, recordemos, de aquí ya solo me voy con los saldos. Entonces, miren, ya se va armando mi patrimonio, etcétera, etcétera. Vamos teniendo ahí. Luego voy por activos, ¿ya? Si bien es cierto, ¿dónde pondría primero cuentas por cobrar? ¿En qué grupo? ¿Corriente o no corriente? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Es corriente, sí. Porque la idea de las cuentas por cobrar es de que me paguen a 30 días, 60 días máximo.
Yo como negocio no puedo estar dando a 1, 2, 3 años plazo. No soy un banco. O sea, yo solo máximo te fío a 30, 60, 90 días exagerando. Porque después, ¿cuál creen que es el problema? ¿O cuál sería el problema de vender a mucho plazo? Ustedes si fueran dueños de un negocio, ¿qué problema verían de estar vendiendo a plazo? ¿Cuál es el posible riesgo? No habría rentabilidad, pues. Pérdida de liquidez. Por ahí va. Exacto, no tanto la rentabilidad, el problema sería la liquidez. ¿Por qué? Porque supongamos que yo vendo celulares, ¿no? Entonces, ya la gente yo ya compré celulares y yo ya pagué los celulares a mi proveedor. O le dije a mi proveedor, fía, pero entonces empiezo yo a vender a plazo. Todos mis celulares los vendía a plazo. Y claro, ya se fue, o sea, yo ya mi plata ya pagué, salió mi plata porque le pagué a mi proveedor. Pero la gente que le vendía plazos, ¿qué pasa si no me paga? Yo ya vendí, ¿no? Y entra como un ingreso. Recordemos libro diario, ¿no? Entra ingreso, cuentas por cobrar. Pero ¿qué pasa si no me paga el celular? Si el cliente desaparece. Algo en contra. Claro, o sea, el problema es de que no hay liquidez. Vendí, o sea, en ingresos va a estar los $1,000 del celular, pero en bancos nada. Claro, porque acuérdense, ¿no? Yo vendo el celular, entonces es ingreso contra cuentas por cobrar. No me entró plata en ningún momento. Porque yo le digo, tenga, señor Sicha, su celular, por favor, pagará en 3 meses. Y ya, ventas, cuentas por cobrar. Entonces yo después el señor Sicha, ok, viene después. Me desaparezco. Listo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si el señor Toca Sicha vender la deuda nomás. no sé, no, por A o B, no Me fui a los Estados Unidos. Claro, Toca vender la deuda a los de la motico, ahí lo van a buscar. no, pero no, señor Sicha es buen pagador, pero estoy solo haciendo un ejemplo. Supongamos que el señor Sicha no decide pagar por A o B circunstancia. Entonces el dinero nunca entró en bancos. Entonces mi empresa no tiene plata. Eso por un celular, imagínense por 1,000 celulares. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando se vende a plazos. Y hay que tener mucho cuidado con la política de crédito. No hay que asumir muchos riesgos por querer vender más. Vendo a plazos y después la gente no me puede pagar. Ese, por ejemplo, los bancos lo sufren. ¿Por qué? Porque los bancos prestan, ¿no? Dan dinero. ¿Y qué pasa si es que ese dinero no lo recuperan? Entonces, por eso es que después los bancos están cobra, porque necesitan recuperar ese dinero. Pero básicamente eso es lo importante. Ustedes a mí me preguntan, yo me fijo más en la liquidez que en la rentabilidad. Porque la rentabilidad, en el ejemplo simple que les di, he vendido yo celulares. Soy rentable. Pero líquido, no puedo mentir. ¿Tengo o no tengo plata en el banco? Claro, si no tengo en el blanco, dinero en el banco, si mi empresa no tiene en el banco, ¿qué sucede? No puedo pagar trabajadores, no puedo pagar proveedores, no puedo pagarle al fisco, así de simple es. Y ellos no me van a esperar, no se preocupe hasta que los clientes le paguen, yo le espero, no, eso está. El IES, todos esos, me piden como sea que me saque dinero para pagar las obligaciones. Por eso siempre tengan mucho cuidado. Y esta cuenta, esta de cuentas por cobrar, tienen que ustedes también ponerle el ojo, que no se dispare. Porque si las cuentas por cobrar se disparan es porque tal vez estoy siendo muy agresivo. Y así está en cero, pónganle aquí cero, porque por lo menos ustedes dirán, bueno, nadie me debe plata, ok, vamos bien, chévere. Pero claro, si eso empieza a crecer, es un problema. Entonces, eso nada más, como dije, es muy importante que ustedes comprendan la importancia de esto, ¿no? Yo ya viendo el balance digo, ok, tengo 11,000 en bancos, chévere, mis cuentas por cobrar están en cero, en activos corrientes o fijos tengo 4,000, por ahí vamos a ir, va bien la empresa. O sea, esa es la lógica, lo que ustedes necesitan interpretar cuando ustedes tengan los estados financieros, porque como les dije en un inicio, yo sé que con un curso básico de contabilidad no salen contadores, pero lo importante es que ustedes sepan los conceptos, de qué se trata de uno para que lo puedan aplicar a su vida profesional y personal. Entonces, ¿preguntas de esta parte? ¿No? Ok.
Entonces, luego viene ingresos, eso no hago nada, porque... A ver, diga, alguien vi que prendió micrófono, ¿no? Sí, buenas noches con todos. Diga, señor. Pero una pregunta. En la parte, bueno, pues, la ganancia, aquí vemos cuentas cobrar, pagar y todo eso, el excedente o las utilidades, el tanto por ciento que se puede para ganar uno, para no meterse en problemas con sobreprecio, o con Estado, o en son de estafa, ¿cuál es? Ya ese tema de ingresos y gastos lo discutimos la próxima clase cuando veamos el estado de resultados, porque yo entiendo por dónde va su pregunta. Entonces, preferible la próxima clase ahí, porque no quiero saltarme de tema, porque primero entendamos bien, comprendamos bien cómo es este estado de situación financiera, y la próxima clase ahí sí vemos lo que es el estado de resultados, ingresos y gastos, y en dónde se puede dar los problemas con el fisco, la doble contabilidad y todas esas cosas. De hecho, espéreme hasta la próxima clase. Y ahí le respondo eso. Gracias. Ok. Listo. Entonces, en ingresos no hago nada porque recuerden que esto es activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya? Luego viene el pasivo IVA ventas. ¿Qué será esto? ¿Un pasivo corriente o no corriente? IVA ventas, que es la plata del fisco. Corriente. Exacto. Estoy mes a mes pagando eso. Exacto. Pago al siguiente mes. ¿Ya? Entonces, bueno, hay ahora el régimen, el RIMPE, que me permite pagar cada 6 meses, pero igual sigue siendo a corto plazo, a menos de un año. Entonces, es un pasivo corriente, es un pasivo a corto plazo. Ok, IVA ventas, aquí está. Inge, ¿cómo le, Díganme. Inge, disculpe, ¿cómo le diferenciaba de corriente y no corriente? Básicamente tiene que ver con un año, con un año. Menos de un año es corriente, más de un año no corriente. Por ejemplo, si usted es una tarjeta de crédito, paga todos los meses, entonces es una deuda que debo pagar al siguiente mes. Pero si me endeudo para comprar una oficina a 25 años, eso ya es a largo plazo. Entonces se divide el primer año corriente y los otros 19 años no corriente porque es más de un año plazo. Ah, ya, Inge. Sí, esa es la diferencia entre corriente y no corriente. ¿Listo? Y luego, bueno, gastos no hago nada, porque eso va en el estado de resultados, y aquí tengo el último activo, ¿ok? Porque aquí ya tengo gasto, gasto, ingreso. Entonces tengo el activo, el IVA compras. El IVA compras, bueno, si el IVA ventas es corriente, el IVA compras también es un activo corriente a corto plazo, porque después viene la conciliación tributaria que lo mencionamos en una clase. Y en IVA compras va los 105. ¿Ok? Listo. Pero me sigue descuadrando. ¿Qué creen que sea la diferencia? Recordemos que acá va la utilidad o pérdida del ejercicio. Va la utilidad o pérdida. Aquí me falta esto. ¿Cómo calculo la utilidad o pérdida del ejercicio? La diferencia. ¿Sí? Podría ponerle directamente acá este valor, ¿no? Un machetazo de una. Y me va a cuadrar. ¿A qué me refiero? Le pongo 5,261,79. Y ya cuadró, ¿verdad? Pero claro, ese no es lo correcto. Ese es contablemente se le conoce como un machetazo. O sea, le cuadro a la fuerza. Pero ¿de dónde yo sacaría ese valor sin tener que darle un machetazo? Viendo estos datos. ¿Qué intuyen ustedes? La diferencia de gastos e ingresos. Correcto, así es. Esa es la respuesta. ¿Cómo sé la utilidad? Ingresos menos gastos, punto. Así de simple es. Vendí 200, gasté 100, ¿cuál es mi utilidad? La diferencia entre los dos. Entonces, para hacerlo un poquito más académico y didáctico, lo que hago es poner acá ingresos y aquí los gastos y de ahí la utilidad. ¿Ya?
Entonces, en ingresos tengo yo ya solo estos ingresos. Y en gastos tengo los suministros, el arriendo y el mantenimiento de oficina. Entonces voy a sumar los tres. Entonces se podría decir que mi empresa vendió 6.141 y gastó 880. ¿Cuál es la utilidad? Ingresos menos gastos. Entonces me da 5.261,79. ¿Qué cuadra con esto? Entonces simplemente lo que hago es arrastrar este valor y me ha cuadrado. Repito nuevamente, como dijo su compañero, para sacar la utilidad o pérdida, porque puede ser que también hay empresas que están a pérdida, lo que hago es, tomo mis ingresos y le resto los gastos. Si la diferencia es positiva, utilidad. Si es negativa, estoy a pérdida. Entonces, pongo ingresos, que solo tengo esta fila, pero gastos tengo tres. ¿Sí? Tengo suministros, arriendos y mantenimiento que me da 880. Y esto hago lo que es ingresos menos gastos. Me salió 5.261 y le pongo acá en parte del patrimonio, recordemos como lo vimos en la primera clase, en lo que es el capital, va en patrimonio va el capital y la utilidad o pérdida. Por eso le he puesto acá. Y listo. Entonces, este sería básicamente el temario, lo que habíamos planteado. Recuerden nuevamente, el resumen del balance de comprobación es pasarlo de la mayorización de cuenta en cuenta. Luego acá el balance de comprobación, si todo va bien, ¿sí? Creo que está abierto el micrófono sin querer, ¿ok? Entonces lo que les iba diciendo es de que tengo que sumar el debe y el haber, me tiene que cuadrar. Si esto no me cuadra es porque en algo me he jalado, así de simple. Por eso se llama balance de comprobación. A ver si voy bien, si por ahí va bien la cosa. Y luego en el ¿sí? El último, el VG, el balance el VG, ese de ahí también tenemos que llenarlo igual, ¿verdad? Para subirlo. Exacto, sí. El taller tienen que llenar los dos. ¿Y la tarea qué creen que sea? La tarea hay que hacer esto, ¿sí? La tarea tiene que hacer eso del deber que han venido haciendo. Tienen que hacer el balance de comprobación y el VG y lo suben. Esa es la tarea. Ingeniero, una pregunta. Claro, Marco. No sé si es tarde, pero en la empresa TEA, en los archivos que nos subió, hay un asiento que está a un valor mal. Según el enunciado, en el asiento 1, ahí dice 3.420 y en el libro diario está 3.240. No sé si lo puede revisar. 3.420, este Sí, de y en aquí. el libro diario, sí. 3.240. Ya. 3.240, 3.420. Ya. Creo que ahora es esto. Si no, nos toca volver a hacer todito. Pero Claro. si lo hice con el otro no pasa nada, el procedimiento es lo mismo, diga. Sí, exacto, así es. Ok. Sí, muy buena observación. Sí, Hicimos la corrección también. sí. No habría Ahí ningún hicimos- problema, sí, porque, claro, si es que lo hacemos, le cambiamos como el enunciado, ahí sí nos vamos de largo. Mejor 3.240, 3.240, ahí está bien. Ujú. Sí, en la tarea ya le corregí también yo. Ya. Bueno, igual, claro, va a cambiar los valores, pero al final les debe cuadrar aquí y en el balance general igual. Sí, eso no debería descuadrarle, pero claro, le va a salir un valor distinto, pero cuadrado. Igual el procedimiento va a estar bien. Inge, tengo una duda ahí en el balance de comprobación. Claro, Ahí justamente en donde dice bancos, en el saldo deudor. ¿ya? Sí, dígame. Si ahí me puede explicar cómo le sacó ese valor. Claro, lo que hice fue de la mayorización, tomar el total del debe y el haber. ¿Sí? De hecho, todos estos son el total del debe y el haber. Y dependiendo de la naturaleza, recordemos que bancos es un activo,
es de naturaleza deudora, ¿ya? Y al ser de naturaleza, eso quiere decir que tiene que ir en el saldo deudor. Y de ahí, ¿cómo saco el saldo? Debe menos haber. Y esa lógica le aplica para todas las cuentas. Y Porque a mí ese no me es... sale, porque yo le sumo las dos cuentas, pero no me coincide con el valor. Ah, no, Está ahí es fallando. resta. Ah, Debe menos haber. Chequele acá esta fórmula, es debe menos haber. Dije, disculpe, tal vez podría de la otra tablita, de la tabla de balanza de... Ya, pero déjame ver, ¿le cuadró a la persona que me preguntó? No alcancé a ver el nombre. Y ahí le debe haber cuadrado ya. ya le estoy haciendo ahorita, ya le... Ya, listo, señor Elizalde. A ver, ahora sí, ¿qué pregunta me decía del balance de general, del BG? Sí, por favor, Inge. Ese me perdí un poco porque estaba en la otra tabla. Sí. A ver, básicamente este reporte lo que me dice es, como dice el nombre, el estado de situación financiera. ¿Cómo está una fotografía de mi empresa a la fecha? Tanto en activos, pasivo y patrimonio. Entonces, lo que hago es trasladar el balance de comprobación, pero ya los saldos nomás, ojo, estos saldos, a este balance general o a estado de situación financiera. Entonces, la lógica es siempre poner primero los activos corrientes, perdón, los activos, los pasivos y el patrimonio. Y al final debe cuadrar siempre el activo, activo es igual al pasivo más patrimonio, la ley de la ecuación contable. Entonces, lo que mencionaba es de que siempre hay que poner primero los activos corrientes, que me dice la liquidez de mi negocio. ¿Qué tanto dinero tengo realmente de verdad, circulante o para hacer negocio? Luego pongo los activos corrientes o también activos fijos, que son algo más estable. Aquí están los equipos de cómputo, maquinaria, los vehículos, los equipos de oficina, los muebles, etcétera, etcétera. Luego, en pasivos, en esta empresa no tiene mucha deuda, solo tiene el IVA ventas, y de ahí en el patrimonio ponía el capital y la utilidad o pérdida. Todo lo hacía trayendo de acá, menos la utilidad. La utilidad me tocó calcularle, que es ingresos menos gastos, y me salía los 5.261, que es lo que he traído acá. Entonces, ¿Ya te bañaste? con eso me cuadra. Y eso se trata, y eso es básicamente trasladar el balance de comprobación al balance general, ya para ir dando forma a este tema de la contabilidad, para que a la final tener un reporte. Por ejemplo, si ustedes dirían, ay, ¿cómo está, cómo le ven a esta empresa? O sea, solo viendo esto, ¿no? Olvídense de esto, ya, esto ya pasó. Pero solo viendo esto, ¿cómo le ven? ¿Cómo ustedes le palpan? Si fuera su negocio, o sea, ¿cómo le ven ahí? Hasta ahí. Sí, sencillo, Ángel, la verdad. La Todavía. última partecita no le caché un poco, pero igual ya repitiendo la clase ya. Ya, pero si ustedes les dijera, mire, señor Tandazo, aquí está el balance de su negocio. ¿Cómo ve? Si usted analiza esto, ¿cómo le ve a su negocio? Que recién arranca. Está perdiendo. Pérdida. Que, que, va- que, No, si hay utilidad. que Hay No hay, voy utilidad. ah, bien, bueno, que Exacto. no, ahí sí ganando. está bien. Claro, Está que la rentable. empresa va En el creciendo. deber hay pérdida. ¿Ya? En el del deber sí hay pérdida, creo, sí. Pero ahorita veamos el que estamos haciendo aquí. Sí, me ¿Ya? equivoqué. Sí, está bien. Pero ¿cómo le ven en temas de liquidez? De liquidez. ¿Sí? Tiene plata en el banco. ¿Tiene o no tiene plata la empresa? En el banco, sí. Sí, tiene plata. Supongamos que los sueldos son $2.000. ¿No? No hay problema, los voy a pagar fin de mes. Sin problema. Exacto, puedo pagar mis proveedores y todo. Pero ¿qué tal si les dijera algo así, no? Supongamos que aquí pongo 9. ¿Cómo le verían ahí? No hay liquidez. Tiene que cobrar bastante. Exacto. Supongamos que mi nómina sea $3.000.
¿ya? O 2.500. Ya, ahí vemos. Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que fijarse, o sea, decir, a ver, pero ¿por qué debo tanto? O sea, mi empresa es rentable, ojo, estoy ganando, o sea, está utilidad, pero me deben mucha plata. Y obviamente en mi cuenta no tengo tanto efectivo como para aguantar la nómina que se me viene. Y esos son los datos que ustedes tienen que interpretar, leerlos, analizar. Sea, como dije, cuando ustedes sean cabezas de un negocio, tengan su negocio propio, pues, puedan analizar este tipo de información. Inge, ¿y esa utilidad a los trabajadores? ¿Perdón? ¿De esa utilidad se le paga a los trabajadores? Exacto, eso vemos la siguiente clase. ¿Cuánto es la utilidad del impuesto a la renta? Ahí ya discutimos la próxima clase. A ver, ingeniero, una Y nos pregunta. declaramos en cero y no pagamos las utilidades a los trabajadores. No, ya sé por dónde viene su pregunta, así que la próxima clase hablamos de eso. Los Para, décimos en ¿La diciembre, mía dice. cuál? ¿La de Roberto o de cuál? Listo, señores. Bueno, entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Por favor, no se olviden de subir el taller, la tarea hasta el viernes. Y Inge, sí, dígame. yo tengo una duda, Nick. Claro. Inge, los sueldos siempre son gastos, o bueno, Sí, los sueldos son gastos. Sí, sí, y los son. sueldos por pagar pasivos. Exacto, es que ahí hay dos maneras, imagínense. O ya le pago de una vez o le quedo debiendo. Claro. Si es que le quedo debiendo sería un pasivo, pero si es que le pago de una vez, la plata sale de bancos. Ahí, y bueno, ahí va restado dentro de los gastos con el... Exacto. O sea, Ah, ya. sea que les deba o sea que le pague, el salario va en gasto. Ahora recordemos el libro diario. ¿Sí? Por ejemplo, sería gastos de nómina. Por ejemplo, como este de acá. Gastos de nómina. ¿Ya? Supongamos que es $2.000. $2.000. Claro, es el gasto y ya está el de nómina. Pero ¿contra qué? Banco sería lo más lógico para pagarles, pero supongamos que no tengo plata porque me falta liquidez. Cuentas por pagar empleados. Exacto, pero el gasto siempre va a estar. Ya, las cuentas por pagar ya fueran pasivos. Sí, ajá. Así Ok. es. Ah, ya. Ah, ok, listo, gracias. Una pregunta, ingeniero, para que me corrija la próxima semana. Diga. Bueno, pues yo estoy a cargo de un negocio propio, pero yo aquí usted lo veo que siempre toma en cuenta bancos. Sí, claro, es importante, yo hago transferencias, pero en el banco casi poca plata tengo, solo tengo el dinero que necesito, digamos, a la semana. Ya, El resto es circulante, circulante. claro. Mi negocio es técnico, una mecánica, vendo mano de obra y repuestos y lo importante para mí es estar al día con los proveedores. Yo no tomo en cuenta el dinero del banco, simplemente las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar y, ¿cómo se llama? El vencimiento de las fechas de pago con el Claro. banco, con los proveedores y todo eso. Pero usted me toma en cuenta, siempre me toma en cuenta aquí el banco, el dinero del banco. Si no tengo dinero en el banco, la empresa está mal, está insolvente, está de quiebra. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo? ¿Estoy bien manejando? ¿Estoy mal manejando? Necesito, ¿a quién demuestro que tengo el dinero en el banco? ¿A mi Entonces, negocio? ¿Al Estado? es que a la final, bueno, eso cuando, no sé si usted es obligado a llevar contabilidad. Cuando es obligado a llevar contabilidad, el fisco sí le pide que usted pase el saldo de su cuenta, pero a final de año, ¿no? Lo bueno es que no nos pide todos los meses. Ahora, lo que usted me indica, pero a la final, ¿cómo paga a los proveedores? Con dinero. Entonces, ahí es cuando yo entiendo que usted tiene cuentas y por cobrar y cuentas por pagar muy circulantes a corto plazo. Está muy bien, o sea, tal vez ahí está bien el negocio, pero llega un punto en donde, ¿qué tal si usted sus cuentas por cobrar no le resultan como usted quisiera? Ahí empieza a tener problemas para poder pagar a sus proveedores. Por eso siempre es importante ver, siempre yo digo un colchón. Yo, por ejemplo, ¿qué colchón yo tenía en bancos? A mí me gustaba tener mucha liquidez por el tema de los décimos.
A mí me gustaba tener la cuenta así, pero bien gorda de plata, en el buen sentido, para después no estar sufriendo por los décimos de mis trabajadores. Y tenía el dinero ahí. Pero claro, era porque tenía una nómina grande. Entonces, yo tener el dinero, saber que tenía ahí, me daba paz. Pero ¿qué tal si ese dinero no lo tenía? Tenía que ver dónde estaba, si eran cuentas por cobrar, en inventarios, etc. Entonces, al ser no obligado a llevar contabilidad, tal vez es más flexible, pero ya cuando es obligado a llevar contabilidad, ahí sí ya no es tan flexible porque el fisco le va a pedir cuentas. Entonces, ese es el problema a veces de hacerse empresa de cajón, que ya tiene que llevar contabilidad. Entonces, siempre la cuenta bancos, más que todo, es un indicador si usted tiene dinero o no, si tiene liquidez o no. Aunque sea para afrontar a corto plazo, a 30, a 15 días, lo que le debe a sus proveedores, porque de alguna manera les paga. Claro, ¿cómo les paga? Sea o en efectivo, o sea con dinero, con una cuenta, con un cheque o con transferencia bancaria. Entonces viene a ser lo mismo. Pero en cambio usted tiene un negocio de mucho circulante, donde el dinero circula bien rápido. Pero bueno, creo que eso sería todo por hoy, señores. Ya los chicos de sistemas están ingresando, pero retomemos la próxima clase esa pregunta y de ahí vamos desmenuzando mejor el análisis de qué es lo que ustedes contemplan, porque la próxima podemos hacer un análisis más profundo y hablar de liquidez, utilidades, nómina, etcétera, etcétera. Gracias, Inge. Hasta la próxima semana. Listo, de la lista no se preocupen, como les dije, estoy siendo muy flexible por el cambio de horarios. Ya con el señor Tandazo ya llego de acuerdo, les paso el siguiente horario, pero sería lunes igual. Ya es la última semana, yo creo que sería lunes a esta hora, igual para no equivocarnos. Ya solo es una semana más de clases y de ahí el examen. Ya, Inge, gracias. Gracias. Pase bien. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, señores. No Hasta se olvide luego. de subir la clase grabada, Inge, por favor. Sí, ya subo la clase grabada, denme una horita. Bueno, buenas noches, ya están ingresando los chicos de sistemas. Igual que la otra clase, ya estoy finalizando también con los caballeros de electrónica. Bienvenidos a los estudiantes, señores, señoritas de informática. Listo. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Ya las personas que son de electrónica pueden salir sin ningún problema y ahorita me quedo con los alumnos de informática. No, ya están ingresando, ya están 17. Listo, arrancamos en un minuto. Buenas noches, bienvenidos. Déjenme cerrar esto. Y esto de acá. Ya estamos en la semana 6. Listo. Buenas noches, José. Aquí está Alejandro, Alexander, Ariel. Listo, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. A Rosy, Alexander, ¿cómo les va? Listo, en un minuto arrancamos. Hasta eso déjenme, por favor, traer un vasito con agua. ¿No? ¿Listo? Listo. Buenas noches, señores, señoritas. Bienvenidos a ya nuestra sexta semana de clases de contabilidad. Ya prácticamente estamos finalizando conmigo. Solo faltaría una clase más aparte de esta y de ahí el examen. Ok.
Bueno, antes de empezar, no sé, quería ver si tienen alguna pregunta sobre la última clase, lo que vimos de mayorización. Si está todo comprendido, podemos arrancar. Buenas noches a José y Adrián que han escrito en el chat. ¿Dudas, preguntas de la clase anterior? Si no, arrancaría ya con la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, disculparán que estuve, la hora anterior estuve con los chicos de electrónica, entonces por eso algunas personas les tuve que hacer esperar unos minutitos, pero arrancamos a la hora prevista que era 8 de la noche. Ok, vamos ahora sí. Estamos en la... bueno, y disculparán si me escuchan toser un poquito, sino que acá con mi familia, mi esposa y mi hijo han estado con influenza ya unos 5 días y a mí ya me tocó también estar un poquito enfermo, pero solo es un poco de tos, no es nada grave, pero sí a veces, de vez en cuando me van a escuchar por ahí una que otra tos. Por suerte estamos de manera virtual, así que no hay peligro de contagio. Es influenza, no COVID. Perdón. Entonces, vamos ahora sí al tema de la semana 6. ¿Sí? Entonces, como saben, siempre hay una clase grabada. Hoy lo que vamos a ver es el balance de comprobación y el estado de situación financiera. Viene ya de la mano con lo que vimos la clase anterior. Recuerden que es el proceso contable y estamos ya en la siguiente etapa, que es ya crear el balance de comprobación. Básicamente el balance de comprobación es una estructura que me permite trasladar todo lo de las T contables a este formato, en donde va a estar la cuenta, el total del el debe y el haber y los saldos. Ya vamos a ver en un ejercicio, en un taller práctico, cómo hacemos ese proceso. Y el estado de situación financiera, aquí vale la pena recordar cuáles son las funciones de la contabilidad. Recordemos que la contabilidad lo que me permite es registrar todo lo que sucede en mi negocio. Todo lo que sucede en mi negocio lo voy registrando. ¿Para qué? Para controlar, analizar y tomar decisiones. Si lo recuerdan, esa era, como decir, la función principal de la contabilidad. Entonces ya registro todo lo que compro, todo lo que vendo, los activos, los pasivos, mis deudas, etc., etc. Lo registro en un sistema contable. En esta clase, bueno, en esta asignatura hemos visto cómo se hace de manera manual, pero existen los sistemas, ustedes como informáticos saben eso. Y claro, registro en el sistema y vimos que registraba el libro diario la transacción y hemos hecho la mayorización. Vamos a hacer el balance de comprobación, pero a la final lo que interesa es los reportes que me provee el sistema contable. Y uno de esos reportes es el estado de situación financiera o el balance general. Tiene cualquiera de los dos nombres, estado de situación financiera o balance general, que básicamente lo que hace es darme una foto de mi empresa a la fecha. O sea, cómo están mis activos, mis pasivos, mi patrimonio a la fecha, cómo está, digamos, al 31 de diciembre, al 30 de noviembre, al 31 de octubre. Entonces, es una fotografía de cómo está mi negocio a esa fecha. Entonces vamos a ver cómo se lo obtiene. Y de aquí está este cuadrito que lo hemos visto, que nuevamente entra en juego, o sea, entra como protagonista y ya van a ver cómo se lo realiza. Entonces, esta es la parte teórica. Recuerden que hay un video que ustedes tienen que revisarlo, en donde explico más detallado este tema, pero con el ejercicio que vamos a hacer, espero explicarlo de mejor manera. Para las personas que están en su computador, por favor me siguen. Y lo que vamos a hacer es bajarnos este formato. Estamos en la semana 6. ¿Sí? Como les dije, falta una semana más de clases y de ahí el examen final y terminamos ya la asignatura. Entonces, se descargan por favor este apoyo formato balance de comprobación. Es un archivo en Excel. Recuerden que tienen que subirlo aquí en el taller. ¿Sí? Tienen unos días para hacerlos. Tienen hasta el viernes para subir este taller y la tarea. Entonces, por favor, pero si ya están ahorita, están en un computador, por favor síganme de una vez y luego finalizando la clase suben el taller y ya se olvidan de esto. Entonces, se descargan este archivo y este archivo es el que tiene el formato
de lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, miren lo que hemos avanzado hasta el momento. Teníamos el libro, la transacción, lo que hemos comprado, lo que se constituyó el negocio, lo que hemos vendido, los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos. En enunciado, ¿no? Y esto es la vida real. O sea, si ustedes tienen un negocio o trabajan para un negocio, siempre hay compras, ventas, activos, pasivos, gastos, etcétera, etcétera. Siempre va a haber esto, siempre. Todos los días hay movimientos en los negocios, todos. Si es que no hay movimientos en un negocio es porque el negocio está muerto, o sea, no está produciendo nada. Porque claro, imagínense, ustedes como dueños de un negocio, todo el tiempo quieren vender, todo el tiempo hay que pagar proveedores, todo el tiempo hay que hacer negocio, endeudarse, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho esto, que lo pasamos a un libro diario, que es, como les mencionaba, la parte más compleja, en donde requiere análisis y criterio. Una vez que ya tenemos el libro diario, le hemos hecho la mayorización, que básicamente comprende el pasar del libro diario, pasar de uno en uno a una T contable, que es lo que hicimos la clase anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es de estas T contable, pasar al balance de comprobación y luego al estado de situación financiera. ¿Cómo hago esto? Primero, acá en el balance de comprobación, como les decía, me toca pasar de cuenta en cuenta, de uno en uno, acá a este formato. Entonces, lo que hago es, primero, la cuenta, me voy a mayorización, la cuenta bancos. Y aquí pongo el saldo del debe y el haber. Debe, perdón, y haber. O simplemente copio la fórmula, o me pongo acá. ¿Listo? Lo que he hecho es trasladar los saldos totales de la cuenta bancos. Y acá hay una columna adicional que les sugiero para que, ya van a ver para qué sirve, pero como ustedes según están en una etapa de aprendizaje, les sugiero poner aquí el tipo de cuenta, que es un activo. Ya sabemos que bancos es un activo. Entonces ya tengo acá el debe y el haber. Y al final se suma todo, ¿no? Se suma todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque esto, cuando pase todos estos valores de aquí acá al balance de comprobación, tiene que cuadrar, tiene que dar cero, ley de partida doble. Entonces, y aquí viene nuevamente esta tablita. Si ya sé que es un activo, ya sé que es de naturaleza deudora. Si es un pasivo, naturaleza acreedora. Si es el patrimonio, acreedor, ingreso acreedor y gasto deudor. ¿Ok? Entonces, con este conocimiento, con esta tabla, yo ya sé que si es un activo, tiene que ser el saldo deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir en esta columna. Por eso está saldo deudor. En cambio, los otros, el pasivo, ya sé que es de naturaleza acreedora. Tiene que ir el saldo acreedor. ¿Y cómo calculo? Como lo vimos la clase anterior. En el caso de activo, debe menos haber. En el caso de pasivo, haber menos debe. Patrimonio, haber menos debe. Ingreso, haber menos debe. Y el gasto, debe menos haber. ¿Cómo hago esto ya aquí en la práctica? Entonces, como ya sé que es un activo, por eso lo he marcado acá, es saldo deudor. ¿Por qué? La tabla lo dice. Entonces, para calcular es debe menos haber. Entonces, ya sé que tiene que ir saldo deudor y va aquí el debe menos el haber. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Hasta ahí me he explicado bien, señores y señoritas? No, ¿Sí? dije. ¿Listo? Ok. Entonces, esto tengo que hacer con todas las cuentas. Vamos con la siguiente. Nuevamente tengo acá equipos de cómputo. Equipos de cómputo es un activo. Para un poco, nuevamente, como a manera de recorderis, está el archivo de Zapata. Recordemos el archivo de Zapata, que lo vimos en la segunda semana, que es este de acá. ¿Sí? Aquí, ¿se acuerdan lo que veíamos? Los principales activos, los pasivos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo claro qué es, si es un activo, un pasivo, un patrimonio,
puedo recurrir a este archivo como ayuda. Y de ahí simplemente voy organizando el archivo en Excel que hace un momento lo estaba viendo. Entonces, yo sé que equipo de cómputo es un activo. Pongo el total del debe y del haber. Así está en cero, no importa, lo pongo acá, así está en cero. Y como es un activo, es saldo deudor. Entonces, es la misma historia, debe menos haber. Entonces, sé que el saldo es de 2.000. Y ya vamos a ver para qué sirve. A la final, ¿sirve para qué? Si esto al final no me cuadra, después de trasladar todo, por eso se llama balance de comprobación. Si no me cuadra, es porque algo hice mal. Esto es, como dice el nombre, voy a comprobar si está bien o mal lo que estoy haciendo. Luego voy por la tercera cuenta, que es maquinaria y equipos, que también es un activo. Voy a tomar el saldo del debe y el haber y lo voy a trasladar, también es un activo. Y nuevamente aplico la misma fórmula. Y en la cuarta cuenta ya cambia un poco y es el capital social. Entonces, miren, pongo el debe y el haber, tal cual. Debe y haber. ¿Listo? Entonces, aquí ya cambia la cosa, ya un poco por simple observación, yo ya me doy cuenta que no puedo aplicar lo mismo. Si aplico lo mismo, ¿qué va a pasar? Saldo negativo. Entonces, ya por simple observación, y ya no debo yo hacer esta fórmula. Incluso acá, recordemos que el capital social es un patrimonio. Recordemos nuevamente el libro de Zapata. El capital social se encuentra dentro de las cuentas del patrimonio. Entonces, es parte del patrimonio. Y si me voy a la tablita, el patrimonio es de naturaleza acreedora. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ir acá, en esta columna. ¿Y cómo le calculo? Haber menos debe. Haber menos debe. Entonces le pongo haber menos debe. Y listo. Entonces, esto sería en el caso del patrimonio. Todavía no me cuadra, pero falta, ¿no? Luego viene la siguiente cuenta, que es cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es un activo. Y voy a poner el total del debe y el haber. Están acá y acá. Entonces, al ser un activo, yo ya sé que es de naturaleza deudora, debe menos haber. Entonces, naturaleza deudora, debe menos haber. Me sale cero, lo cual está bien. El problema es si me sale negativo. En caso de que me salga negativo, ahí sí debo revisar si algo he fallado. Entonces, si sale saldo cero, ¿qué creen que salga, que diga cuentas por cobrar saldo cero? Quiere decir que nadie me debe plata. De alguna manera es algo positivo. Entonces, pero igual tengo que ponerle acá. Luego vamos con la siguiente cuenta que es ingresos. Me voy a la tablita, bueno, ingresos, ¿ya? Y si me voy a la tabla, ingresos es de naturaleza acreedora, es haber menos debe. Entonces, bueno, primero paso los saldos. Ingreso. ¿Sí? Y como es de naturaleza acreedora, me voy acá al saldo acreedor y es haber menos debe. Luego tengo la siguiente cuenta que es el IVA ventas. El IVA ventas es un pasivo. Recuerden que es un pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda que tengo con el fisco. Nuevamente, el IVA ventas no es mi plata. Es plata del... cada vez que yo vendo algo y cobro con IVA, esa plata no es mía, es del fisco. Y perdón que sea muy latoso con esto, pero sí es muy importante que este concepto quede claro. El IVA ventas no es mi plata, es una plata que tengo que devolverle al fisco, entonces es un pasivo. Entonces, si es un pasivo, acreedor, haber menos debe. Entonces, me voy acá a mi balance de comprobación. El IVA ventas es un pasivo. Simplemente copio lo del debe y el haber. Y es de naturaleza acreedora. Haber menos debe. Y acá voy viendo que todavía sigue descuadrado, pero tiene que esto al final cuadrar todo. Entonces estoy acá.
Luego viene suministros, que es un gasto. Los gastos, si me voy a esta tablita, es de naturaleza deudora. Debe menos haber. Entonces, si es de naturaleza deudora, tiene que ir en el saldo deudor y es debe menos haber. Entonces pongo suministros y 300 acá, copio y pego. Entonces, como es saldo deudor, voy a copiar la fórmula. Este es un gasto. Luego tengo la siguiente cuenta que es el IVA compras. El IVA compras es un activo, más que todo hay que verle que es como un dinero que ya pagué por anticipado aquí en al fisco. ¿Por qué? Cuando ya viene la conciliación tributaria, recordemos que el fisco me dice, oye, devuélveme toda la plata del IVA ventas, pero réstate el IVA compras. Entonces eso quiere decir como que le he pagado por adelantado. Eso es más o menos el concepto. Le pagué por adelantado ese IVA compras al fisco. Entonces por eso viene a ser como un activo, una plata que yo ya le pagué al fisco por adelantado. Entonces el IVA compras es un activo. Pongo el debe y el haber, y como hemos visto, todos los activos son de naturaleza deudora. Aquí está bancos, etcétera. Y le pongo acá. Luego viene el gasto de arriendos. Ya sabemos que los gastos son de naturaleza acreedora, pero primero copio los saldos. ¿Ya? Copio igual esta fórmula porque si es, perdón, de naturaleza deudora. Mil disculpas, es de naturaleza deudora. Los gastos, todos los gastos son de naturaleza deudora. Y mantenimientos de oficina, que es el último gasto que me faltaba registrar. Le pongo acá y solo copio. Veamos si me cuadró. Este ya me cuadró. Y acá, como es de naturaleza deudora, copio la fórmula y me ha cuadrado. Entonces, eso me sirve el balance de comprobación. De alguna manera me indica si va por buen camino, si estoy haciendo bien las cosas. Si aquí no me cuadra es porque en algo me he jalado, en algún error cometí previamente. Pero por ahí vamos bien. O sea, en este sentido va bien las cosas. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el balance de comprobación? Como ustedes ven, es un trabajo más operativo, igual que la mayorización. Siempre hay que tener cuidado, hacerlo despacio, de paso a paso para no equivocarnos. Ya en la vida real, en un sistema, esto es como que es, el usuario no ve esto, ¿no? Porque el sistema hace los cuadres solo. Pero sí es importante que ustedes sepan de dónde viene o cómo se cuadra esta situación. Y lo importante, como digo, es que al final esté cuadrado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas sobre esta parte? ¿No? ¿Listo? ¿Todo en orden? Listo, señores y señoritas. Ahora, vamos con la siguiente parte de la clase. Entonces, una vez que yo ya tengo los saldos, porque lo que me importa, lo que me interesa es estos saldos de aquí, viene la siguiente parte que es trasladar esa información ahora sí a unos reportes más ejecutivos, más gerenciales. Como les decía, la contabilidad, las funciones de la contabilidad es registrar, controlar, analizar y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo puedo yo analizar de esta manera? No hay cómo. De esto tampoco. Esto, peor todavía. No puedo yo analizar con estos enunciados. Pero con pero con este reporte ya lo puedo analizar. Como les dije al inicio de la clase, este reporte, el estado de situación financiera, o también se le conoce como balance general, cualquiera de los dos, es el que me da una foto, un resumen de los activos, pasivos y patrimonio de mi negocio. Así es, ya como que me dice, mira, así está tu negocio este momento, en cuestión de activos, pasivos y patrimonio.
Entonces, acá sí ya importa mucho el orden, ya debo darle un orden más lógico, en donde primero debo poner los activos corrientes y luego los no corrientes. Luego vienen los pasivos, los corrientes y los no corrientes, y al final el patrimonio que básicamente se conforma de el capital y la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces tenemos que trasladar todo lo que hicimos acá a este formato. ¿Cuál sería, pero por dónde empiezo? Primero por los activos corrientes. ¿Quién se acuerda qué es un activo corriente y un no corriente? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos hace acuerdo de cuál es la diferencia entre un corriente y un no corriente? El corriente era el que se podía disponer al instante. Por ahí va, ¿correcto? ¿Y el no corriente? Es el que sería a largo plazo, el que algo así decía. Por ahí va. Lo contrario. Correcto. En el tema de los activos, el activo corriente es el disponible, la plata, lo que tengo ahí para poder hacer negocio, lo típico bancos, cuentas por cobrar, inventario, las inversiones. Entonces es disponible, o sea que lo puedo hacer plata rápido. Y los no corrientes, en cambio, son los que no los puedo hacer plata tan rápido, como por ejemplo edificios, computadoras, vehículos, etc. En cambio, lo que dijo el segundo compañero, los pasivos no corrientes son las deudas a corto plazo. Recordemos, pasivo es deuda. Los pasivos corrientes, perdón, son lo que debo pagar inmediato. ¿Cómo qué? Al fisco, a mis trabajadores, la tarjeta de crédito que debo pagar un mes, la deuda, los sobregiros, etcétera. En cambio, el pasivo no corriente es deuda a largo plazo, como por ejemplo, me endeudé a 5 años para un vehículo o 20 años para comprar una oficina. Entonces, es una deuda a largo plazo, no como las otras que son ya, debo pagar inmediato. Esa es la diferencia entre pasivos, en activos corrientes y no corrientes y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Listo? Entonces, ahora lo importante es ir pasando los saldos del balance de comprobación hacia el pasivo corriente y no corriente. Y ahí vamos de uno en uno. Bancos, ¿dónde lo pondrían? ¿En qué parte? ¿Corriente? Correcto. Bancos es corriente, es dinero disponible. O sea, yo simplemente voy y puedo girar un cheque y puedo cobrar el dinero en efectivo. Con el dinero del banco puedo pagar inmediatamente a mis trabajadores. Entonces, voy y pongo bancos, pero bancos, la cuenta, y de ahí el saldo. Aquí sí ya pongo el saldo. Ya no me interesa el total, sino ya me interesa el saldo. Y miren, ya mi balance se está formando. Ya tengo 11,000 en activos corrientes. Todavía falta lo demás, ¿no? Al final, igual, aquí se tiene que cumplir la ecuación contable. ¿Quién se acuerda cuál era la ecuación contable? ¿Cuál era la ecuación contable? ¿Se acuerdan? El activo es igual al pasivo menos el patrimonio. O el patrimonio menos el pasivo. El patrimonio menos el pasivo. Aquí era igual el activo. Casi le atina. El activo es igual al pasivo menos el patrimonio. ¿Seguro? Más el patrimonio. Exacto. No me equivoqué. Más patrimonio. Correcto. Entonces, al final, esto se debe cumplir y me debe dar 0. Por eso está aquí el total de los activos y aquí el total del pasivo y el patrimonio. Y esto tiene que darme 0 al final, ¿no? Entonces, vamos pasando de uno en uno. Luego viene equipos de cómputo. ¿Dónde pondrían ustedes equipos de cómputo? ¿En qué parte? Y maquinaria y equipos de una vez. Los dos son similares. ¿Dónde irían? Activo no corriente. Correcto. Porque no es lo mismo tener plata en el banco o una cuenta por cobrar a 30 días que una computadora o maquinarias que a la final no se transforman en equipo. Entonces déjenme ver, aquí tendría que poner una suma para que esté bien el formato. Entonces lo que hago es poner aquí equipos de cómputo y el saldo. Entonces le voy a dar solo formato para que se vea un poco prolijo el reporte.
Entonces, miren, ya voy teniendo acá el total de los activos. Y la tercera cuenta, la siguiente cuenta era lo mismo. La final era simplemente arrastro la fórmula y aquí está maquinaria y equipos. Y el saldo de 2.132. Que puedo jalar la fórmula o copiármela. Como están juntas, puedo hacer este tema. Entonces, miren, ya mi empresa se puede decir que tengo $15,000 en activos. Va por ahí, ya voy teniendo, pero claro, 11,000 son en bancos y 4,142 es en activos no corrientes. Entonces, ya voy, miren, ya voy viendo una película, una fotografía de cómo va mi empresa. Patrimonio, ok, capital social. ¿Dónde va esto? Ya lo mencioné, va en el patrimonio. Simplemente lo que tengo que hacer es capital social y poner aquí el valor, el saldo. Entonces, miren cómo ya va un poco tomando forma. Ya van viendo cuánto tienen de activos, cuánto tienen de patrimonio. Entonces le pongo en amarillo. Luego viene cuentas por cobrar. ¿Dónde va cuentas por cobrar? ¿En qué sección, en qué parte del estado de situación financiera le pondría? Activo corriente. Es un activo corriente. Recordemos nuevamente el libro de Zapata. Aquí ustedes pueden tener una guía. Y aquí sí está dividido, miren, en corrientes y no corrientes. Entonces, corrientes, los más líquidos, caja, bancos, caja chica, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, los inventarios. Y los no corrientes, aquí tenemos terrenos, edificios, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso, yo puedo ir armando mi archivo, mi balance general o el estado de situación financiera. Entonces, cuentas por cobrar, obviamente, ¿qué saldo tiene? Tiene saldo cero. Igual debo ponerlo. ¿Por qué debo ponerlo? ¿Por qué no simplemente ignoro y no le pongo nada? ¿Por qué no mejor le dejo así? ¿Por qué creen que debería ponerle el saldo cero ahí? Porque ahí sé que nadie me debe nada. Exacto. Para saber que nadie me debe nada. Correcto, porque si yo lo pondría así, capaz que la señorita dice, oye, ¿y cuánto me debe la gente? O sea, capaz que dice, ahí hay un error, cuentas por cobrar, ¿por qué no está ahí? Porque cuentas por cobrar también es una cuenta muy común en una empresa. Entonces, ahí sí es importante para qué, para saber que nadie me daba nada. No, nadie me debe nada. Por eso es importante ponerle, así tenga el saldo cero, tiene que ir ahí. Tiene que ir ahí. Entonces, por lo menos yo ya sé que nadie me debe plata. Entonces, ya es bueno. Se podría decir que, bueno, nadie me debe plata, entonces está bien. Pero si no le pongo ahí, tal vez como que yo dudara, digo, oye, ¿y cuentas por cobrar? Capaz que es un error. Entonces, por eso es importante ponerle, porque cuentas por cobrar es una empresa, es una cuenta bastante crítica. ¿Cuál creen que es el riesgo? O creo que ya lo hablamos. ¿Cuál sería el principal riesgo de vender a crédito? De que no me paguen. Correcto. Y ese no me paguen, ¿qué implicaciones tiene en la empresa? ¿Es correcto lo que dice? Gastos administrativos, gastos de talento humano. Correcto, infla mis gastos, pero algo más complicado puede ser si yo, por ejemplo, vendo solo a plazos y después no tengo liquidez. Pérdida de liquidez. Exacto, eso es principalmente a veces el peligro de vender a plazos, ¿no? Como digamos que tenemos una empresa que vendemos celulares y digamos que vendemos 100 celulares de $1,000 cada uno, $100,000. Y me dice una empresa grande, ok, te pago después, te pago a 60, 90 días. Entonces, yo ya vendí, ¿no? Ya se registró el ingreso, $100,000. Bien la empresa, o sea, vendimos $100,000, pero a plazos. ¿Qué pasa si esa empresa quiebra y no me paga? Entonces, yo esos $100,000, obviamente a mí me toca pagar al proveedor que me dio los celulares, porque yo no los creo, sino que tal vez a mí me costaron 80,000 los celulares. Entonces, yo ese dinero también tengo que pagar. Y claro, si no me entra mi dinero a mi cuenta bancaria, ¿con qué pago después a mi proveedor, a mis trabajadores?
Entonces, siempre es el riesgo de, cuando uno es agresivo y da mucho a plazo, de que no pueda recuperar ese dinero. Y a la final, claro, yo ya pagué a mi proveedor el celular, pero si no recupero ya no tengo plata, no tengo liquidez. Y ¿soy rentable? Sí, pero no tengo liquidez. Y a la final me toca asumir la pérdida. O sea, es un golpe por doble lado. Liquidez, y después de 1 o 2 años ya me toca asumir la pérdida porque también yo sé que no voy a recuperar. Entonces, por eso es importante el análisis de riesgo de crédito cuando ustedes dan a plazo, ¿no? Máximo 30, 60 días, 90 días, viene el análisis del cliente, no dar a cualquier persona, clientes conocidos, clientes con solvencia, pero bueno, hay toda una ciencia atrás de todo este tema de dar a crédito. El tema es de que siempre es de que ustedes consideren que el dar a crédito siempre habrá un riesgo de que no me paguen y por ende tener temas de liquidez. Por ejemplo, y les doy un ejemplo muy práctico, cuando yo tenía mi empresa de limpieza, normalmente yo hacía la facturación fin de mes. En fin de mes hacía la facturación fuerte, ¿no? De las empresas grandes que me contrataban varias personas. Entonces yo hacía fin de mes, 31, 30 o 31. Pero claro, mis trabajadores, ¿cuándo tenía que yo pagarles? Tenía que pagarles máximo hasta el 5, como dice la ley. Entonces yo siempre pagaba el 1 o el 2, más por el cálculo de horas extras. Entonces, pero yo no podía decirle a mis trabajadores, oiga, espere a que las empresas me paguen, porque las empresas normalmente pagan después de 15 días hasta 30 días. Entonces, claro, si yo no tenía liquidez, posiblemente mis trabajadores, ¿qué empiezan a rumorar cuando no hay pagos? La empresa está mal, la empresa va a quebrar y todo eso. A mí me tocaba aguantar hasta pagarles los sueldos hasta el 5 con liquidez, hasta aguantar hasta el 15 o hasta el fin de mes, hasta que me pague la empresa. Entonces, si yo no tenía esa liquidez, obviamente empiezan los rumores, el malestar, etcétera, etcétera. Por eso es importante tener clara la liquidez, tener siempre un dinero ahí que, tampoco tener mucho dinero, porque dinero ahí en una cuenta es como que ineficiente, porque es preferible estar haciendo negocio, pero sí tener claro estos flujos como el que les acabé de dar, ¿no? El de los trabajadores, el de los proveedores, la plata que tiene que ir al fisco, al IES, a todo eso. Entonces, pero todo eso ustedes lo saben si tienen un reporte contable. Entonces, por eso es importante la contabilidad, o sea, saber todo lo que sucede. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de comentar? Sino para seguir. ¿Listo? Ok. A ver, entonces, ya están las cuentas por cobrar, están ingresos, aquí no van los ingresos. Los ingresos, ya vamos a ver el estado de resultados, que eso lo vemos la próxima clase. Entonces, vamos con el siguiente, que sería IVA ventas, que es un pasivo. Entonces, el IVA ventas nuevamente es una deuda con el fisco. ¿En qué parte le pondrían ustedes? ¿Corriente o no corriente? ¿En dónde le pondrían ustedes? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Es corriente. ¿Por qué debo pagarle fin de mes? Bueno, al siguiente mes máximo las 3 primeras semanas. Entonces, IVA ventas es un pasivo y le pongo acá. ¿Ok? Luego tenemos los gastos, que eso no viene en este reporte, eso lo vemos después. Y el IVA compras, que es un activo, que ya lo mencioné porque hay que considerar un activo. Y obviamente si el IVA ventas es corriente, el IVA compras también es corriente. El IVA compras hay que verle, como les dije, como una plata que ya le pagué por anticipado al fisco. ¿Por qué? Porque después me dice, del IVA ventas, réstate el IVA compras y listo. ¿Ok? Entonces, ya estamos ahí, he ingresado todos los activos, pasivos y patrimonio, pero me descuadra. Aquí todavía hay un descuadre. ¿Por qué creen que me descuadra acá? ¿Qué faltaría? ¿Qué rubro creen que falte poner aquí? ¿O qué harían ustedes? El capital o el patrimonio que está por ahí. Por ahí va. Utilidad o patrimonio. Exacto, la utilidad o pérdida.
la utilidad o pérdida. O pérdida, cualquiera de las dos. ¿Ya? ¿Y de dónde saco la utilidad o pérdida? Ingresos menos gastos. Correcto, sí. Podría meterle un machetazo acá, ¿no? Pero eso no es lo correcto. Esto no estaría bien, ¿no? Claro, ya le estoy dando un machetazo al balance y me cuadró, pero no es lo correcto, sino lo que dijo su compañero. Entonces... Esa es la utilidad que gana la empresa en el año, ¿no? Exacto. Bueno, en este es un ejercicio ficticio, sería de un mes, pero ya en la vida real, en la práctica, es la utilidad del año. Por eso, todo el tema de utilidad, todo el tema de derechos laborales y todo lo vamos a discutir la próxima clase, cuando veamos el balance. Dígame, señor Parra. Inge, buenas noches. En el caso del IVA, ¿no suele hacerle igual un cruce para que quede ya sea crédito tributario o quede ya el valor real de IVA por pagar o IVA ventas? Claro, eso sería lo ideal, pero recordemos que el balance lo cierro, o sea, en la práctica el balance se cierra siempre el 31 de diciembre, ¿ya? El 31 de diciembre se cierra. El tema es que yo al 31 de diciembre todavía no declaro los impuestos. Todavía no sé cuánto tengo que declararle. ¿Cuándo declaro esto? Supongamos el 18 de enero. Entonces yo hasta el 18 de enero todavía no sé cuánto realmente debo pagar. Porque vienen los cruces, los balances y todo eso. Entonces yo al fisco debo yo al 31 de diciembre enviarle una foto de qué es lo que pasó con mi negocio. Por eso es preferible todavía mandar el IVA compras y el IVA ventas por separado. Ahora lo que dice usted es correcto. Ya cuando viene el tema del pago, simplemente me tocaría hacer la declaración de que le debo pagar al fisco el IVA ventas menos el IVA compras. Y ya tengo este valor. Ahora, sí he escuchado que hay contadores que lo que ponen es como un pasivo, cuentas por pagar fisco o algo así. Podrían mandarlo, está bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo harían? Entonces, podría borrar esto de acá, ya sé que es 631, ¿no? Ya depende mucho del contador. Entonces, aquí va 0, aquí va 0, y acá puedo poner unas cuentas por pagar fisco. ¿Ya? O cuentas por pagar SRI o lo que usted considere. Y simplemente le pongo acá este saldo y todavía me falta la utilidad. Y me cuadro. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿no? Yo me voy por la primera. Inge, perdón, y otra consulta. Tomando en cuenta que usted es contador y también informático, ¿cuál es un software contable que usted recomiende para usarlo? Chuta. Ay, si hay un montón en el mercado. Eso sí hay lo que quiera. Es que ahí sí es, por ejemplo, si usted busca software contable en internet, ni siquiera hay unos 100. Ahí está. Ahí lo que quiera usted. Honestamente, verá, ¿cuál es en la práctica? Depende mucho del tamaño de su negocio. O sea, porque a veces venden un software que son, por ejemplo, para una gran empresa, cuando nosotros tal vez necesitamos pocos módulos, ¿no? Y claro, software más completos cuestan más. Ustedes como informáticos lo saben. Entonces, darle un nombre sería muy complicado. Yo le voy a ser muy honesto, lo que yo ¿sabe cómo hice al principio la contabilidad? En Excel. Pero era porque mi empresa era pequeña, recién estaba empezando. Y el fisco no es que le dice a usted, oiga, señor Parra, ¿qué software utiliza usted? No le va a preguntar eso. Solo al fisco lo que le interesa es de que pague sus impuestos y que presente los balances fin de año. ¿Cómo lleve su contabilidad? Eso ya depende de usted, pero claro, siempre puede haber las famosas glosas y ahí sí a veces toca depender y le piden asientos contables y todo eso. Entonces, eso por un lado hay que tener claro ese tema. Ya cuando mi empresa creció y ya vi que ya contraté un contador que me ayude porque yo no tenía tiempo, ahí sí contraté un software contable. Y cuando hice la investigación,
más que todo lo adapté a las necesidades de mi negocio. Por ejemplo, yo no manejaba inventarios porque era una empresa de servicios. Entonces, yo les decía, no me interesa el módulo de inventarios porque no manejo. También me decían, compre el módulo de nómina. Le digo, pues tengo 10 empleados, eso puedo llevar en Excel. Pero ya cuando tuve 70, ya tuve que comprarlo porque ya contraté una persona de recursos humanos. Entonces, ahí más o menos usted tiene que hacer un análisis de qué módulos necesita. Si es una empresa que está empezando, los módulos básicos, ¿no? Activos, pasivo, patrimonio, los ingresos y facturación. Eso es lo que necesita. Pero de ahí, ¿cuál software es bueno? Como digo, yo solo le podría recomendar el que utilicé, que me sirvió. Y recuerdo que no era costoso. Creo que, si no mal recuerdo, me costó 1,200 la primera vez y luego anualmente pagaba unos 150 o 200 por licencia de mantenimiento. Entonces, era razonable. Pero ahora con esto de la facturación electrónica, que es obligatorio, me encontré con software contables que valían desde $50 al año. Debe haber opciones más interesantes ahorita en el mercado. Seguramente acá debe tener un compañero que vende sistemas de contabilidad. Ahí puede hacer negociación. Sí, pero decirle, vea este software. Ahora, los más conocidos es el T-Max y el Mónica. ¿Sí? Incluso esos los venden en CDs de dólares, en los CDs piratas de dólar. Ahí existen el T-Max, aquí, y el otro, el Mónica. Estos, hay desde que yo era informático, creo que hace 20 años, ya existían estos software. Se podría decir que son los más conocidos, los más regados, los más populares y los que años llevan, pero años, créanme, creo que cuando era estudiante de sistemas hace 20 años ya escuché estos software, pero no sé cómo estarán actualmente. Vamos, ¿cuánto está? Ya me entró la curiosidad. Mónica 10, facturación electrónica. Entonces, si hay esto es porque sí lo están actualizando. Sí lo están actualizando. Veamos, no dice los precios. No dice los precios. Miren, y aquí están justo lo que le decía, ¿no? ¿Qué módulos necesita usted? Y eso es lo que tiene que ir viendo. Más reportes, facturación electrónica, reportes personalizados, facturas, inventarios, tema de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuentas corrientes, y aquí están versiones anteriores. Mónica, como le digo, es viejísimo. Eso, ya por ahí hasta con virus me vino el Mónica. Entonces, pero ahí chequenle el Mónica o el T-Max, ¿ok? Ese es como que años los tengo en la mente a esos dos programas. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, con los cambios que me preguntó su compañero, no sé si me expliqué esa parte, ¿no? Su compañero decía, oiga, profe, pero en vez de poner IVA compras y IVA ventas, es mejor poner un saldo. Entonces, lo que hice, sí, es correcto. Algunos contadores, en vez de poner IVA compras y IVA ventas, ponen cuentas por pagar fisco. Y prácticamente lo que hace es sacar la diferencia entre los dos y queda como deuda o como crédito tributario. Crédito tributario es cuando sale hay más IVA compras que IVA ventas, se vuelve un crédito. ¿Por qué? Porque el siguiente mes le digo, fisco, oye, yo tenía más compras que ventas, así que ahora tengo un crédito tributario. Entonces, como íbamos hablando, ¿cómo es este valor, de dónde lo saco? Entonces, para hacerlo más académico, vamos primero a tener los ingresos, luego tomo los gastos y saco la utilidad. ¿Ya? Entonces, ya le doy la palabra, señor Parra. Entonces, los ingresos, tengo acá los ingresos de la empresa, los gastos, tengo acá 3 gastos que he incurrido. Obviamente en la realidad faltarían muchos más, ¿no? Servicios básicos, sueldos, seguridad, etcétera, etcétera. Pero a la final son gastos, es la lógica. Sumaría todos los gastos. Entonces, se podría decir que la empresa en el mes de mayo vendió 6,141 y gastó 880. Ingresos y la utilidad es ingresos menos gastos. Y ahí tengo ya los 5,261
qué es lo que me está cuadrando. Entonces aquí pongo la utilidad o pérdida y con eso me ha cuadrado. Entonces, una vez que tengo este reporte que suele, bueno, Eric dice cuantifico, sí, yo también he escuchado, no lo he usado, pero sí he escuchado de este software contable cuantifico, sí lo he escuchado, y eso lo he visto porque me llegan un montón de facturas electrónicas con ellos, entonces, pinta bien ese software contable. Entonces, como les iba diciendo, ya tengo una foto, miren, de mi balance general. Voy a borrar estas filas para que sea mucho más fácil de interpretar. Entonces, miren, acá ya puedo empezar a sacar deducciones, ¿no? Si yo viera esta empresa así, si fuera mi negocio, ¿qué podría decir? Bueno, primero, no tengo cuentas por cobrar, nadie me debe. Tengo 11,000 en el banco y tengo 4,000 en activos. Eso quiere decir que tengo una muy buena liquidez para el tamaño de mi empresa. Porque acá viene, ¿cuál es el tamaño de esta empresa? ¿Si han escuchado ese término? ¿Qué tamaño tiene tu empresa? Por lo general siempre se mide por los activos. Mi empresa tiene un tamaño de 15 millones de dólares en activos. Entonces, claro, es el tamaño, ¿no? Eso implica los vehículos, los edificios, el dinero, etcétera. Entonces, el tamaño se ve. Entonces, digamos, de mi empresa, de los 15 millones o de los 15,000 dólares, 11,000 tengo en liquidez, en bancos. Pinta bien, ¿no? No tengo tantas deudas y tengo una utilidad de 5,261. Entonces, sin saber mucho la historia de esta empresa, yo diría, pinta bien la empresa. Si me dicen, oye, ¿quieres invertir? Diría que sí, en primera instancia, pero de ahí ya vienen otros análisis. Pero con una primera fotografía, se podría decir que me arriesgaría con esta empresa que está bastante bien. Señor Parra. Inge, sí, perdón, la molestia. El crédito tributario viene del IVA en compras que hago. Si ya como RIMPE, negocio popular, ya no hago declaraciones mensuales del IVA, entonces se pierde ese crédito tributario. Ya no le sirve. Es que como negocio popular usted ya no declara ya. Solo paga un fee anual, me parece, de $200, si no me equivoco. 60. 600, ¿cuánto? 60. $60, exacto. Entonces usted ya no declara ni IVA ni impuesto a la renta. Entonces sí, ya todo ese crédito tributario se pierde. Porque ni siquiera tampoco es obligado a llevar contabilidad y no hace declaración de IVA mensual, solo paga un fee anual. Ya se pierde todo eso, sí. Ya, gracias. Ajá. Para las personas que no son RIMPE, negocio popular, así no sean obligados a llevar contabilidad, les sirve esto. Yo, por ejemplo, todos los meses hago declaración del IVA. Y fue bueno porque durante muchos años llegué a tener casi $5,000 de crédito tributario. O sea que mis compras, tenía mucho más IVA en compras que en ventas. Entonces, después cuando me puse mi negocio, ahí sí fue en cambio ya devengando ese crédito tributario. Tuve un colchón de casi 2 años. Ahorita sí ya estoy pagando un poco de IVA, ¿no? Entonces, sí es importante, por eso les digo, señores, señoritas, es importante tener claros estos conceptos. Y yo, como les decía, mi idea no es que salgan contadores con un módulo de contabilidad de 8 semanas, pero sí que ustedes sepan los conceptos básicos para que puedan aplicar en sus negocios o cuando lleguen a gerenciar una empresa, ustedes puedan leer un estado financiero. O si se ponen una empresa, sepan pedirle al contador, oye, pásame el estado de situación financiera y veamos cómo están mis activos, mis pasivos, mi liquidez y ese tipo de criterios. Y la parte de, profe, la parte de producción. Producción, eso ya más es como una contabilidad para empresas comerciales y de costos. Esto es una contabilidad básica para servicios. Ya si nos metemos con costos de producción, eso es chévere, pero sí es ya un poco bien pesado. Primero se necesita tener claro estos conceptos básicos para después, por eso siempre hay contabilidad básica, contabilidad comercial
y contabilidad de costos. Son los 3 niveles. Esta es la contabilidad básica. Y ya meternos con mano de obra directa, producción, eso sí, no alcanzaríamos en 8 clases. ¿Y qué es la contabilidad superior, Inge? ¿Perdón? ¿Qué es la contabilidad superior? Chuta, no sé, ahí depende del temario donde usted lo que vean, pero no sé si en superior. Creo que en la universidad, en contabilidad superior, creo que estaban dando contabilidad bancaria o NIPS o algo por el estilo, creo que metían ahí. Pero como tal no existe eso, sino que es en las universidades sé que dan contabilidad superior, pero ahí usted tiene que ver qué meten en el temario. Pero la que sí existe es básica, comercial y de costos. Eso sí, en todo lado va usted a conocer ese concepto. Básica es lo que hemos visto. Comercial se maneja inventarios. ¿Sí? Y costos ya se maneja costos de producción, mano de obra directa, costos y gastos, costos unitarios y todo eso. Ya es un tercer nivel. ¿Y la parte tributaria está en cuál? Ya, la parte de impuestos, existe una rama que se llama tributación. Impuestos es una ciencia sola por sí, que viene de la mano con contabilidad, ¿no? Pero a la final, el saber cómo hacer impuestos, eso es un arte. Es una cosa súper chévere, súper chévere. Pero claro, ya después la contabilidad solo registra lo de impuestos, pero calcularlos es todo el tema de impuestos diferidos. Ahí sí pueden analizar todo el tema de tributación. Incluso hay maestrías solo en tributación, porque es un campo súper amplio. Hay abogados especializados en temas tributarios. Tributación a mí me encantaría estudiar algo solo de impuestos, porque sí es un tema bastante denso. Pero sí, es en el tema de tributación. Prima hermana de la contabilidad. Ajá. Sí, gracias. Ok. Señor Pizarra, a ver, ¿cómo calculé la utilidad? Básicamente lo que hice fue aquí tomar todos los ingresos y los gastos. Sumé los 3 gastos que tengo. Como les decía, en la práctica faltarían gastos de servicios básicos, nómina, etcétera, etcétera. Y una vez que tengo ingresos menos, hago ingresos menos gastos. Y aquí tengo la utilidad. Pero en el caso, supongamos que esto sería en cambio pérdida. ¿Por qué? Porque mis gastos son mayores a mis ingresos. Pero en este caso tenemos utilidad porque mis ingresos son mayores y lo único que hice fue trasladar acá para que cuadre. ¿Listo? Bueno, señores, señoritas, el deber es esto de acá. A ver, primero, este taller, no se olvide que tienen que subirlo acá, donde dice taller balance de comprobación. Tienen hasta el viernes para que lo suban con tranquilidad. Y la tarea es el que han venido haciendo, igual la tarea es no me acuerdo el nombre de la empresa de la tarea, van a tener que hacer lo mismo. ¿Sí? Lo que hicimos hoy. El balance de comprobación y el estado de Lavamatic, sí, muchas gracias, Jonathan. De Lavamatic ustedes tienen que hacer lo mismo y subirlo. Y eso sería, chicos. El taller es el que veníamos haciendo, ¿no? En la primera. Sí, el taller que hicimos ahorita, tiene que subirle acá donde dice taller balance de comprobación. Ese es el primer deber que estamos llevando. Sí, el de TEA, sí, la empresa TEA, el que acabamos de hacer. Si usted ya hizo en su computadora, guarde y suba de una vez. Y el deber, en cambio, es de la empresa Lavamatic, que ustedes ven que hemos venido trayendo la secuencia. ¿Listo? Bueno, chicos, de una vez falta ya la última clase. Como les decía, ya para no cambiar de horario, sería el próximo lunes de 8 a 9. Y ya sería la última clase y con esto ya solo quedaría el examen. Entonces, bueno, chicos, apelo nuevamente a su comprensión y apoyo. Justo han sido sábados muy complicados, pero ya la última clase y ahí sí ya no tendrán este malestar de venir los lunes a clases. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, señores, señoritas, que tengan una excelente semana. Ya subo la clase, denme en 1 hora y hoy mismo la subo para que puedan revisar, hagan las tareas, por favor no se olviden, están bien con las calificaciones, no aflojen el ritmo.
Y bueno, mucha suerte, una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Inge. Hasta luego. Ustedes, muchas gracias. Gracias por su tiempo y Profe, gracias. por Gracias, estar Inge. aquí el lunes de 8 a 9. Nos vemos. Gracias. Feliz Chao. día, feliz semana, perdón. Cierro el aula.